Bueno, hijos, vamos entonces a trabajar los tiempos pasados que ya hemos manejado, pero ahora lo vamos a trabajar con WH. Recordemos que las WH son las preguntas informativas. Vamos a dividirlo en dos grupos para trabajar el mismo tipo de fórmulas, gramaticalmente hablando. Entonces, ¿cuáles son las que vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar el what, que es un qué o un cuál en ciertos casos. El where, que hace referencia a dónde. Entonces acá vamos a estar repasando en la respuesta las preposiciones de lugar. El when, que hace referencia a cuándo. Entonces ahí repasamos preposiciones de tiempo en las respuestas. El what time, la hora, a qué hora. Entonces vamos a también que estar revisando cómo es que se dice la hora de manera formal. El who, pero lo trabajamos en su forma de to with for, para decir a quién con el to, con quién cuando utilizamos con el with, y por o para quién cuando utilizamos el for. Y por último vamos a trabajar el why, que es el por qué. Y entonces en la respuesta trabajaremos el because para dar las razones. Entonces eso es lo que vamos a hacer a manera general y lo vamos a trabajar con el pasado simple, con el pasado continuo y con el pasado del going to. Vamos a empezar. Iniciamos con el tiempo pasado simple. Nosotros ya trabajamos el pasado simple en afirmación, negación e interrogación. Ahora vamos a trabajar con preguntas informativas. Listo. Entonces vamos a mirar cómo queda la fórmula. Si nosotros miramos la fórmula gramatical que ya habíamos utilizado, debemos recordar todo. Primero, ¿cuál era el auxiliar para hacer preguntas con pasado simple? El did. Listo. Esto es lo que ya teníamos, porque es que es importante tener obviamente lo de atrás, el did. Luego del did, ¿qué colocábamos? El sujeto, ¿verdad? ¿Quién realizaba la acción? El sujeto. Luego colocábamos el verbo. Y recordemos que como acá estaba el did, el verbo iba en presente. Esta es la facilidad de la pregunta en pasado simple, que el did ya lleva el tiempo gramatical y nos cambia el verbo a presente. Luego colocábamos un complemento si lo había. Y por último el question mark. Esto es lo que nosotros ya hemos utilizado en las temáticas anteriores. Entonces esta es la fórmula que ustedes han trabajado. La única diferencia que vamos a hacer ahora es que antes de todo esto, lo único que yo voy a hacer es anteponer un WH. ¿Cuál? Cualquiera de estos. Puede ser what, where, when, what time, etc. Entonces, cuando yo antepongo un WH, me va a cambiar la respuesta. Ojo con esto. Acá ya no va a haber yes, acá ya no va a haber no, porque las WH son preguntas informativas. Nos piden es una información. Analicémoslo en español. Es muy distinto decir, ¿tú hiciste la tarea? Vas a contestar, sí, yo hice la tarea, o no, yo no hice la tarea. Pero cuando ponemos un WH, ¿qué tarea hiciste tú? Yo hice la tarea de inglés. ¿Sí ven? Ahí ya no va a haber respuestas de sí, no, porque no están preguntando si lo hizo o no lo hizo, sino están preguntando qué tarea hizo. ¿Ves? Entonces esa es la diferencia. Va a haber una sola respuesta. Una sola respuesta. Hagamos un ejemplo. Iniciamos con la primera, hagamos con what. Si me dicen en español, ¿qué compraron ellos ayer? Miren esta pregunta, trabajando un qué. ¿Qué compraron ellos ayer? Aquí nada repasamos lo que es las expresiones de tiempo. Vamos a pasarlo a inglés. Me dicen que primero coloque el WH. ¿Cuál es el WH que se usa para qué? Ah, nosotros ya lo sabemos. Se utiliza el what. Entonces me dice primero coloca el what. Listo. Luego colocamos el did. Listo. Luego el sujeto, en este caso son ellos. Ya sabemos que ellos se dice they. Luego me dice el verbo en presente. El verbo es comprar. Entonces ya sabemos que comprar es buy.
Y el complemento en este caso sería ayer. Igual las expresiones de tiempo siempre van a ir al final de la oración. Sabemos que ayer es yesterday. Y por último el question mark. Ahora sí quedó. What did they buy yesterday? Ya quedó hecha la pregunta. El what más el auxiliar did más el sujeto más el verbo en presente y el complemento. What did they buy yesterday? La pregunta ya quedó hecha, pero debemos dar la respuesta. Yo voy a decir, por ejemplo, ellos compraron los diccionarios ayer, por ejemplo. Ellos compraron, entonces yo digo, ellos compraron. O sea que el verbo va en pasado, ¿no? Acá iba en presente, pero porque estaba el did. Ellos compraron. Este es un verbo irregular, no lo olviden. Y este buy queda bought. Ellos compraron los diccionarios, the dictionaries, ayer, o sea, yesterday. Siempre que ustedes elaboren una oración en inglés, lean lo que escribieron en español para mirar si tiene lógica, si tiene sentido, si tiene una coherencia, mientras nosotros lo vamos mecanizando. Ya después, como lo vamos a empezar a pensar en inglés, ya no va a haber necesidad, pero eso se adquiere con la práctica. Entonces aquí trabajamos el pasado simple. Ahora vamos a trabajar el pasado continuo. Miremos cómo nos queda el pasado continuo. Entonces tenemos que recordar cómo es la construcción gramatical de una pregunta en pasado continuo. Entonces, ¿cuál era el auxiliar para el pasado continuo? ¿Cuál es el auxiliar? El verbo to be en pasado, ¿cierto? ¿Quiénes son el verbo to be en pasado? Ya los hemos trabajado. El was o el were. Recuerden, ¿quién trabaja con was? La tercera persona he, she, it. Y acá también se pega el pronombre I, ¿sí? Y los demás, que es we, you, they, trabajan con were. Listo, ahí está. Eso ya lo hemos utilizado. Estamos haciendo un repasito fugaz porque eso ya lo manejamos, ya lo tenemos claro. Luego colocábamos ¿qué? El sujeto, ¿cierto? Después, ¿qué iba? Íbamos a colocar el verbo que va en presente, porque eso es importante. Pero este verbo lleva a la terminación ing. Entonces tuvimos que repasar las normas del ing, cómo se colocaban las normas. Y por último, un complemento, si lo había, más el question mark. Esto es lo que nosotros ya hicimos. Hacíamos una oración de pregunta de esta manera. Colocábamos el verbo to be en pasado, plus the subject, plus the verb in present tense with the ing at the end of the verb, plus a complement, and, obviously, the question mark. Listo. Esto es lo que nosotros hemos hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simple, lo que hicimos ahorita igual. Antes colocamos el WH, ¿sí? Ojo con esto. Lo que nosotros debemos tener muy claro es que si nosotros ya tenemos esta construcción gramatical, pues obviamente el resto es sencillo porque es solamente anteponer. Pero debemos tener cuidado aquí con este WH. Ahorita lo explicamos al final. Lo explicamos al final de esta gramática. Vamos a poner un ejemplo. Sigamos con el where para ir a repasar preposiciones de tiempo, de lugar, perdón. Por ejemplo, dice, ¿dónde estaban ustedes trabajando antes de ayer? Recordemos que ese antes de ayer es el que nosotros llamamos antier, es lo mismo. ¿Dónde estaban ustedes trabajando antes de ayer? Ahí tenemos una oración de pregunta utilizando el WH. Adicional a eso estamos trabajando el pasado continuo, las cosas que se estaban haciendo antes, ¿cierto? Y que no sabemos si se culminaron, no se llevaron, no se terminaron. Listo. Entonces, ¿cómo queda en inglés? Sigamos la fórmula. Me dicen que primero coloque el WH. ¿Cuál es el WH de dónde? Ya sabemos que es where.
coloco el where. Luego was o were. Bueno, acá hablamos de ustedes. Ustedes es you. You ya sabemos que trabaja con where. Entonces colocamos where. Where. Yo sé que suena trabalenguas, pero acá como hay una H tiende a sonar como una J. Where. Y en cambio acá where. Where. Bueno. Luego el sujeto, que en este caso ya dijimos que era ustedes, que es you. Trabajando, el verbo trabajar, work, con el ing. Entonces yo, bueno, con el ing, este no termina en e, entonces no tengo que quitarle nada a ese, tampoco termina en ie, tampoco, ni termina en consonante vocal consonante. Muy bien, entonces solamente le coloco el ing. Working. Where were you working? Antes de ayer. Recordemos que eso se dice last yesterday. Ojo con esto. Last yesterday. Bueno, ahora vamos a decir, ¿dónde estaban ustedes trabajando antes de ayer? Yo quiero utilizar, por ejemplo, decir que estaban trabajando detrás. Listo. Vamos a decir que estaban trabajando detrás de la biblioteca, por ejemplo. ¿Sí? Para manejar una preposición. Entonces vamos a decir, primero, cuando preguntan con ustedes, se responde con nosotros. No olviden eso. Entonces vamos a decir, nosotros estábamos trabajando detrás de la biblioteca. We were working detrás de. Se puede decir in back of, detrás de, o behind, un poquito más informal, pero dejemos in back of. In back of the library. We were working in back of the library. Ahí ya me quedó construida la pregunta utilizando el WH, siguiendo la fórmula y repasando en la respuesta las preposiciones de tiempo, de lugar. Nuevamente me equivoqué. De lugar. Entonces, hijos, ahí hay un ejemplo del tiempo pasado continuo con los WH. Ahora vamos a los tiempos del pasado con el going to. ¿Cómo vamos a trabajar con el pasado del going to? Pues teniendo en cuenta la fórmula gramatical que nosotros ya conocemos y ya hemos utilizado, pero vamos a recordar para poder aplicarla bien. Entonces, cuando hacíamos una pregunta con el going to en pasado, primero, ¿cuál era el auxiliar? Porque todas las preguntas en inglés van a iniciar por un auxiliar. En este caso, ¿cuál era? Recuerden, el mismo verbo to be en su forma pasada. O sea, volvemos a utilizar el was y el were, sabiendo que en este tema no tiene traducción literal, pero hay que ponerlo por norma, ¿cierto? Luego colocamos el sujeto, el subject, quienes son los que realizan la acción, más el going to, que es el ir a, pero en este caso por llevar el verbo to be en pasado ya no es ir a, sino iba a. Luego colocábamos el verbo importante, va en presente. Esta es la facilidad de este tema. Lo único que va a ir en pasado es el auxiliar. Plus a complement, si hay un complemento, y el question mark. Esto es lo que ya sabíamos hacer. La fórmula, the verb to be plus the subject plus the going to plus the verb in present tense and the complement. Obviously, the question mark. Pero ahora lo que estamos haciendo, que es más sencillo, porque ya tenemos esto, es anteponer un WH. Bueno, vamos a trabajar aquí con el when. El when, que es el dónde. Y de paso repasamos pues las preposiciones de tiempo. Ahora sí, las preposiciones de tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo iban ellos a viajar? Estamos hablando de un supuesto de algo que no se realizó. ¿Cuándo iban a viajar ellos? O cuando ellos iban a viajar. Listo. Entonces primero colocamos el WH, que ya sabemos que es when. When.
Luego colocamos el auxiliar que es was o were, dependiendo, ¿no? Sabemos que they trabaja con were, entonces when, where. Luego el sujeto que es ellos, en este caso el pronombre they, aunque no olvidemos que no siempre vamos a utilizar un pronombre, a veces se puede utilizar el nombre como tal, Miguel y Manuel, etc. Luego colocamos el going to, el verbo en presente, que en este caso es viajar, y el complemento, pues aquí no lo hay, entonces dejamos hasta el question mark. When were they going to travel? Ahí ya quedó. Where when they going to travel? Perdón, travel. Entonces, en la respuesta vamos a utilizar la preposición, por ejemplo, para decir en diciembre. Listo. Un mes. Ellos iban a viajar en diciembre. Entonces debemos recordar cuál es la preposición de tiempo que se utiliza para los meses. Nos vamos a decir, ellos iban a. They were going to travel. Ellos iban a viajar en diciembre. Para decir los meses, recordemos que se trabaja con in. In December. Y ahí me quedó hecha la oración. Es muy sencillo siempre y cuando nosotros tengamos muy claro cuál es el significado de cada una de esas palabras de pregunta y repasando las preposiciones. Llegamos hasta... Lo que vamos a hacer a continuación es que ustedes van a desarrollar 3 ejercicios en donde van a pasar la pregunta en inglés y van a dar la respuesta correspondiente al tipo de pregunta. Vamos a trabajar esas 3. ¿A qué hora Laura jugó el partido? Pero yo quiero pedirles el favor que me respondan con esta hora, 12:15, me responden de forma formal. Los números me los escriben en letras, ¿oyeron? Por favor. ¿Y a quién estabas tú invitando? Acá estamos trabajando el a quién utilizando el pasado continuo. Y por último, ¿por qué él iba a cocinar hoy? Ya ustedes dan la razón que quieran dar al respecto. Entonces, vamos a tener unos minutos para que ustedes respondan eso y ahorita verificamos. When I'm down, she's right there to turn me around, make it alright. Makes me feel like I need to. She's loving me all through the night. You're my fantasy girl, there when I need you. My fantasy girl, don't ask me for much. You're my fantasy girl, you know what I'm into. My fantasy girl, I need your touch. Come on. Come on, come on.
cómo nos quedó a todos. Bueno, recordemos que las preguntas a todos nos tienen que quedar idénticas, ¿sí? En la respuesta, quizás en el primer ejercicio quede igual. Ya en la segunda y en la tercera las respuestas pueden ser variadas porque no sabemos qué colocaron cada uno de ustedes. Pero vamos a mirar. Arranquemos con la primera. ¿A qué hora Laura jugó el partido? Entonces, ya sabemos que inicio con la palabra de pregunta. ¿A qué hora? ¿Qué es? What time? Coloco. What time? Laura jugó. Eso es pasado simple. ¿Con qué inicio una pregunta de pasado simple? Con el auxiliar did. Did. Luego dice que el sujeto, Laura. El verbo va en presente. Play. El partido se dice the match. Claro que si alguien colocó the game, de juego, pues no daña el contexto. Así nos quedó a todos. Ojo, debemos guiarnos por la fórmula gramatical que ya tenemos en los apuntes. Tenemos que guiarnos por la fórmula y así no nos vamos a equivocar. Y lo que hacemos es que primero what time, luego el auxiliar did, luego el sujeto que en este caso es Laura, luego el verbo que va en presente y el complemento con el question mark. Dice, what time did Laura play the match? O what time Laura did play the game? Bueno, vamos a responder que a las 12:15. Recuerden que las respuestas deben hacerse de manera larga, respuesta larga. Entonces yo voy a decir, Laura jugó el partido a las 12:15. Entonces yo voy a colocar Laura. Si alguien colocó en lugar de Laura aquí, she en la respuesta, también le queda bien. Laura played, pero ya sabemos que aquí el verbo debe ir en su forma pasado. The match. El partido o el juego o the game. Recordemos que cuando vamos a colocar una hora es obligatorio colocar la preposición at. Si no colocamos el at, quedó mal. A las 12:15 vamos a colocar la hora formal. Siempre coloquemos la hora formal, acostumbrémonos a la formalidad. ¿Cómo se dice 12:15? Primero colocamos los minutos, que pueden ser 15, o podemos colocar la palabra quarter, como quiera. Yo voy a colocar quarter. Primero colocamos los minutos, en este caso es cuarto, luego colocamos past y luego colocamos la hora, que es 12. Así nos debe haber quedado el primer ejercicio. Ahora dice, ¿a quién estabas tú invitando? ¿A quién? ¿Cómo se dice a quién? Utilizamos el who con la preposición tú al final de la oración. Así nos queda a quién. El who al inicio y el tú al final. Claro que si alguien quiso utilizar el whom, recuerden que también se puede. Pero cuando utilizamos el whom, no debemos colocar nada al final de la pregunta. Nada. Lo que pasa es que el whom es más británico, es más elegante. Como quieran les queda bien. Entonces yo coloco el who. Acá estoy trabajando un pasado continuo, entonces me dice que después del WH, según la fórmula, coloque el verbo to be en pasado. Como estamos hablando de tú, ya sabemos que tú trabaja con where. Luego dice que el sujeto, que en este caso es you, invitar. Yo sé que invitar es este verbo, pero es invitando, o sea, debo colocar el ing. Me dice que cuando el verbo termina en e, elimino la e y coloco el ing, queda invited. Entonces acá repaso las normas del ing. Who were you invited to? Porque yo coloqué el who con el to. Si alguien colocó el whom, pues omite el to, no lo debe colocar. Entonces yo voy a decir, ¿a quién estabas tú invitando? Ya me quedó construida. Who were you inviting to? Voy a decir, yo estaba invitando a mis amigos, por ejemplo, pero ustedes lo que hayan colocado les queda bien. Entonces yo voy a decir, yo estaba, porque si preguntan con tú, respondemos con I. Eso sí, todos tenemos que tener eso igual. I was, yo estaba
I was, porque no se dice I were, sino I was. Yo estaba invitando to, hasta ahí todos tenemos igual. De pronto lo siguiente ya cambió. Yo coloco a mis amigos, to my friends. Por ejemplo, listo, yo estaba invitando a mis amigos, en este caso. Ahora dice, ¿por qué él iba a cocinar hoy? ¿Por qué él iba a cocinar hoy? ¿Sí? Entonces estamos hablando del pasado del going to. Quedaría, ¿cómo se dice por qué de pregunta? Why. Luego dice la fórmula que coloquemos el auxiliar. Para él, ya sabemos que el auxiliar es was. Luego dice que el sujeto, en este caso es él. Luego dice la fórmula que coloquemos el going to. Más el verbo cocinar, cook. Y acá hay un complemento que sería today. Why was he going to cook today? ¿Por qué él iba a cocinar hoy? Pero claro, quién sabe qué sucedió. O sea, entonces vamos a decir que él iba a cocinar. Háganlo de forma larga. Pueden colocar desde el because, pero yo siempre les digo que acostúmbrense a la forma larga para que siempre estemos repasando la gramática. Entonces yo voy a decir, él iba a cocinar hoy. Entonces aquí nos queda un poquito larga. He was going to, él iba a cocinar today, porque el porqué de respuesta es el because. O sea, que de aquí en adelante es donde vamos a dar la razón del por qué él era el que iba a cocinar. Hasta ahora no hemos dicho because, porque él es chef, por ejemplo, porque él es cocinero o chef, como quieran. Esa es mi razón, porque él es chef. Entonces, del because en adelante sí puede haber una variación dependiendo de lo que ustedes hayan colocado. Pero así nos debe haber quedado construidas las preguntas, hijitos. Entonces, esto es un repasito de lo que acabamos de trabajar y explicar. Y pues hasta ahí vamos a dejar hoy. Ya mañana vamos a hacer algunos ejercicios en el computador, en el cuaderno de aplicación. ¿Listo? Entonces, bye bye.